Bienvenidos a Archivos Aether. Está viendo en pantalla la carta natal de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus. Nacido en Francia en 1503, fallecido en 1566, famoso por publicar sus centurias y presagios, que son cuartetas que nos hablan de eventos mundiales, eventos que podrían ocurrir en el futuro, y algunos de ellos que podrían ya haber ocurrido. Investigadores del oculto e incluso cabalistas han reinterpretado continuamente las centurias de Nostradamus, de este médico, astrólogo, clarividente, profeta, ocultista y alquimista, el cual su nombre no pasa desapercibido cuando una persona lo escucha. Estas centurias, publicadas en 1555, se ha convertido en la obra maestra de Nostradamus, y así como Nostradamus se ha convertido en un ícono de lo oculto y de lo profético. En este momento están viendo la carta natal de Nostradamus, o Michel de Notre Dame. Lo primero que podemos ver es que tiene el Sol en el signo zodiacal de Capricornio. Cuando una persona tiene al Sol en un signo zodiacal, significa que la persona es de ese signo zodiacal correspondiente. Por ejemplo, si el Sol estuviera en Sagitario, la persona sería del signo de Sagitario. En este caso, Nostradamus tiene el Sol en Capricornio, por lo tanto, es del signo de Capricornio. Bueno, Capricornio es del elemento tierra, lo rige Saturno por el día y Marte por la noche. Los capricornianos son bastante prácticos, es decir, el aspecto material es muy importante, la seguridad material, y si están bien aspectados en la parte del trabajo, tienden a la competencia, al ascenso y a buscar el éxito. Tenemos aquí al ladito a Mercurio. Mercurio, el aspecto intelectual, en casa 10, está muy bien, digamos, posicionado, porque nos habla del trabajo que hace el individuo para llegar al otro. Eso significa que la persona, en este caso Nostradamus, va a tener una capacidad intelectual que lo va a definir y lo va a posicionar en su trabajo y lo va a diferenciar respecto a los demás. Va a tener una capacidad intelectual que lo va a llevar hacia el éxito. Entonces aquí está muy bien en Capricornio en casa 10. Albert Einstein también la tenía en casa 10, en Mercurio. Neptuno también está en Capricornio y nos habla de esta mente visionaria, ¿ok?, que tiene Nostradamus, y la capacidad de Nostradamus para romper límites, para avanzar en el campo de la ciencia, de la astrología, de lo oculto, y poder ser un visionario de la historia de la humanidad. Entonces Neptuno en Capricornio también nos habla de esta vocación y de esta habilidad psíquica, intelectual, que tiene Nostradamus. Ahora Neptuno está en casa 11 igual que Venus. La casa 11 justamente se corresponde con Acuario. Acuario tiene que ver con lo social, con las agrupaciones. Y Venus en Acuario anda muy bien porque es esta sensibilidad que tiene Nostradamus para conectar con ciertos grupos filosóficos, con ciertos grupos religiosos. Muchas veces se ha dicho que Nostradamus era Rosacruz, lo que no se ha podido comprobar. De igual manera, Nostradamus pertenece a una cultura religiosa. De hecho, su abuelo era judío y nace también en un contexto cultural religioso, católico, en Francia. Entonces, tiene una cierta capacidad para conectar con ciertos grupos espirituales, con ciertos grupos políticos, justamente por esta capacidad intelectual también que tiene con Mercurio. Tiene una gran sensibilidad, entonces está muy bien aquí Venus y lo mismo Neptuno. Se fusiona todo esto en el medio cielo y podemos ver las habilidades psíquicas que tiene como visionario y la sensibilidad para lograr ese éxito, se podría decir, a lo que se dedica, que sería, bueno, en lo oculto, en la medicina, en la ciencia, en la astrología. Lo va a posicionar, le va a dar gran fama en su momento y hasta el día de hoy. Entonces estos planetas obviamente definen la fama y el éxito de Nostradamus y la capacidad intelectual que tiene en su trabajo. Ahora vemos que, por ejemplo, vemos que Mercurio
está haciendo una oposición a Júpiter, a pesar de que Júpiter está en casa 4, el signo de Cáncer, y eso le da un cierto privilegio, porque por ejemplo William Shakespeare o Goethe, el poeta, ambos poetas tenían Júpiter en casa 4, tenían esta habilidad, nuevamente esta sensibilidad, esta capacidad, esta amplia capacidad sensitiva y también emocional, empática con los otros, y ver al mundo como uno, como un todo. Esta cualidad que tiene Júpiter, expansiva, de conciencia. Entonces, una gran capacidad de conciencia a con el mundo, a con los otros, bien empático. Bueno, también esto se aprecia en la poesía, en este trabajo poético, y en el aspecto visionario que podía tener, por ejemplo, William Shakespeare, o que podía tener Nostradamus, en este caso. Ahora, la oposición con Mercurio nos habla de que la visión que podría tener Nostradamus, justamente, esa misma visión lo va a llevar a tener un conflicto con el mundo, porque va a ser un adelantado a su época. De hecho, se dice que las Centurias tuvo que hacer de ella un lenguaje codificado en su momento, para que así pudiera pasar más desapercibido y no fuera perseguido por la Santa Inquisición. Entonces Nostradamus, como adelantado a su época, como visionario, se enfrenta en su mundo laboral, se podría decir, en su trabajo, en su obra, para los demás, se enfrenta a ese obstáculo cultural que está viviendo en ese momento. Es decir, su capacidad, su sensibilidad va más adelante que la capacidad intelectual que está en esa forma de entregar y de trabajar. Se ve obstaculizado por esto, oprimido por la cultura. Y de hecho esto lo podemos ver también en Saturno. Saturno y Marte, que están haciendo oposición a Neptuno. Es decir, esto de la estructura, de la autoridad, es decir, de los contextos culturales que rigen en su momento a la familia de Nostradamus. De hecho, se dice que Notre Dame es un apellido que el abuelo de Nostradamus tuvo que probablemente adoptar para que no fueran exiliados. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver que Nostradamus ya nace en un contexto cultural muy opresor. Y de hecho, Nostradamus se cambia el nombre a Nostradamus, se lo latiniza, porque era Notre Dame, y se latiniza el nombre a Nostradamus para que también así se relacionara más a lo oculto, sonara más misterioso. Entonces, por ejemplo, esta visión de cambiarse el apellido, ¿cierto?, a Nostradamus, cambiarse el nombre a Nostradamus, por ejemplo, sale reflejado aquí en Urano, en casa 12, que tiene que ver con, bueno, casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo, con esa capacidad extrasensorial, con esa capacidad de visión. De hecho, aquí no se aprecia bien, pero, por ejemplo, esta capacidad de visión se aspecta bien con este gran trígono que está haciendo con los 3 elementos de agua, ¿ok? Estos 3 elementos de agua, que sería Cáncer, Piscis y Escorpio. De hecho, la luna está en Escorpio, que da esta fuerza espiritual interna, y también estas visiones, esta idea de la clarividencia, de lo oculto, del ocultismo. Casa 8 corresponde a lo oculto. Escorpio llama a esa capacidad por entender las ciencias ocultas. Casa 8 tiene que ver con lo oculto, con Escorpio justamente, y la luna, ese espíritu de la luna, se alimenta de este gran trígono, haciendo con los 3 signos de agua. Habla de una fuerza espiritual tremenda, de una capacidad psíquica y de una sensibilidad que va a ser continuamente atropellada. Vamos a ver la otra carta. Por esta estructura social. Como dije antes, Nostradamus probablemente tuvo que hacer sus centurias codificadas para que no fuera perseguido. Algunos dicen que sí fue perseguido y que intentaron incluso llevarlo a juicio.
Entonces nos encontramos con estas oposiciones que son bastante importantes en la vida de él, donde nos habla de una capacidad de visión, de una capacidad intelectual, de una capacidad de conectar con el mundo a través de su trabajo, de su obra, su capacidad artística, intelectual y psíquica, mostrando varios puntos importantes acerca de su evidencia clarividencia, como la luna en Escorpio, ¿ok? Como Júpiter, por ejemplo, en Cáncer. Entonces estas oposiciones nos hablan de la estructura social que vivía Nostradamus y de las dificultades que podía haber tenido para hacer su trabajo y que pudiera ser entendido. Ahora el Venus en Acuario también nos habla de un individuo que tiene la capacidad de conectar con su pareja a tal punto de compartir ciertos pensamientos, ciertas posturas, ciertas maneras de entender el mundo y tener una sensibilidad en la cual se pueda proyectar entre ellos. Entonces nos encontramos a Nostradamus con la capacidad de recibir ayuda continuamente de mujeres, de sus parejas, y eso también ayudarle a desenvolverse en sus obras. De hecho vemos que Nostradamus conoce a su pareja por una junta la cual él fue invitado a participar por un médico, Julio César Scaliguero. Ahí podemos ver que ya Nostradamus se relaciona con su primera pareja, con que corresponde a su primer matrimonio, por un ámbito de trabajo, por un ámbito social, pero que corresponde a su vocación de servicio en el mundo. Entonces vemos una fuerte importancia ahí, por ejemplo, este planeta Venus en Acuario, en casa 11. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al segundo matrimonio, porque lamentablemente la primera esposa de Nostradamus falleció, vemos que Nostradamus, en el periodo de ese segundo matrimonio, empieza a trabajar más en lo oculto. Entonces ahí vemos de nuevo Venus haciendo de la suya en Acuario, en la casa 11. De hecho, justamente ahí es donde Nostradamus empieza a ocupar el nombre como Nostradamus y no Michel de Notre Dame. Justamente luego eso se asocia, ese cambio de nombre, más o menos por ahí 1550, se asocia a su trabajo Centurias, publicado en 1555, 5 años después. Entonces vemos Venus, un papel importante en el proceso de su vida, que va a culminar en el éxito social que contiene el medio cielo, y en el éxito de acuerdo a su trabajo, la satisfacción individual también de Nostradamus de poder entregarle al mundo y ampliarla como visión de lo que era el contexto cultural en ese momento del mundo. Ahora, por ejemplo, este Plutón en Sagitario, de hecho, analizar desde un punto de vista histórico-cultural, podemos hacer un poco de astro mundial, porque si nosotros analizamos el contexto que está ocurriendo en Europa en ese momento, más o menos en 1500, 1530, y de hecho en todo el siglo XVI, podemos ver que estaba lleno de guerras. Lleno de guerras. Entonces, era un contexto bastante apocalíptico, que daba mucho para escribir acerca del fin del mundo, concretamente. Y entonces, vemos que este Plutón, que entra en Sagitario, nos marca muchas guerras y un periodo, digamos, que se podría decir un poquito oscuro para ese momento, para Europa en ese momento, por la violencia, la agresividad que se estaba viviendo. Entonces también esto nos marca el contexto cultural que estaba viviendo Nostradamus nuevamente. Bueno, si también vemos el ascendente en Aries, está muy bien aspectado porque tenemos justamente a la casa 1 correspondiente a su signo zodiacal, porque la casa 1 corresponde a Aries, justamente, es su regente. Entonces tenemos a un ascendente muy bien aspectado, que nos habla de este impulso creativo, de este impulso generador, de este impulso de transformación, ¿ok? De nuevas generaciones y nuevas visiones a través de sus habilidades. Entonces, en general, esta carta nos habla de una persona con mucha habilidad intelectual, psíquica, sensibilidad,
artística, un visionario, como nosotros lo conocemos, y fue enfrentado a una cultura opresora, a una estructura social, la cual lo llevó incluso tal vez a ocultar su trabajo, a codificarlo, como dije antes. Es una carta que te muestra una persona que se ve continuamente oprimida, se podría decir, por la estructura social, en la estructura en la cual vive, y eso posiblemente pueda haberlo limitado mucho en su momento y haberlo dañado un poco incluso por tener esta capacidad de sensibilidad, esta capacidad de conectar con los demás, esta capacidad empática e ir más allá. Bueno, hemos llegado al final. Pueden compartir este video, dejar un comentario. Vamos a seguir subiendo interpretaciones de cartas natales de diversos personajes, ocultistas, filósofos, que son bastante interesantes de analizar y que probablemente les van a servir a entender un poquito lo que es la astrología de una manera simple. Bueno, espero sigan pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.